Buenos días a todos. Hoy es miércoles 18 de marzo y en la clase de hoy vamos a hablar del catabolismo de los lípidos. Los lípidos y concretamente los triglicéridos tienen una función de reserva energética a largo plazo para las células animales y vegetales. Acumulan mucha más energía que el glucógeno porque están mucho más reducidos, tienen muchos más hidrógenos y además están muy poco hidratados. Si tuviéramos que tener todas las reservas de energía en forma de glucógeno, nuestro peso corporal aumentaría 20 kilos, es decir, es una manera mucho más pesada de acumular energía. Las grasas son un excelente combustible y un gramo de grasa que se oxida mediante respiración aerobia produce más del doble de ATP que un gramo de glúcido, 9 kilocalorías por gramo frente a 3,7 kilocalorías por gramo. Los animales vertebrados tenemos un tejido especializado en la síntesis y el almacenamiento de grasas, que es el tejido adiposo, donde se acumulan las grasas en forma de gotas. Eso hace que su movilización no sea tan fácil como la de los glúcidos. Cuando la célula necesita un aporte extra es cuando va a utilizar los lípidos, cuando no dispone de glúcidos. Por ejemplo, cuando estamos en condiciones de ayuno o cuando tenemos que hacer un esfuerzo durante mucho tiempo mantenido en el cual el glucógeno se nos agota y a continuación empezamos a gastar los lípidos. En estas condiciones los lípidos son transportados por la sangre al resto de los tejidos y ahí es donde se va a producir su catabolismo para obtener energía. Vamos a ver, como en los glúcidos, las tres fases del catabolismo de los triglicéridos, que son las siguientes. En primer lugar, os acordáis que un triglicérido estaba formado por una molécula de glicerol o glicerina que estaba esterificada en sus tres alcoholes por ácidos grasos. La hidrólisis de estos triacilglicéridos a ácidos grasos y glicerol se produce en el citosol de las células del tejido adiposo gracias a las lipasas y a las esterasas. Esto no es importante, vamos, es importante, pero no es necesario que lo tengáis ahora en cuenta, pero realmente este proceso es estimulado por hormonas como la adrenalina, que se libera durante el ejercicio físico. Por eso durante el ejercicio físico consumimos grasas. Os pongo aquí en cursiva que los fosfoglicéridos también se hidrolizan para formar glicerol, ácido fosfórico y ácidos grasos, pero realmente lo que vamos a ver es el catabolismo de los triglicéridos, que son las moléculas energéticas más importantes. Así pues, los triacilglicéridos dan lugar a tres ácidos grasos más una molécula de glicerol o glicerina. El glicerol lo que va a hacer es que se va a incorporar a la glucólisis. No es importante que conozcáis tampoco esto, se va a fosforilar y oxidar a dihidroxiacetona fosfato, que como sabéis luego se isomeriza a gliceraldehído 3-fosfato y se incorpora a la glucólisis. En cuanto a los ácidos grasos, que son los que vamos a estudiar, cómo se catabolizan, van a ser transportados por la sangre hacia los tejidos en los cuales se necesiten, el hígado, el riñón, el músculo, etcétera, donde van a sufrir una degradación aerobia. Y esa es la fase 2 que vamos a ver. Igual que vimos en la degradación de la glucosa, vamos a ver la degradación de los ácidos grasos. La beta-oxidación de los ácidos grasos o hélice de Linen es un conjunto de reacciones secuenciales en las que los ácidos grasos se van cortando en grupos de dos moléculas de carbono, que se van a convertir en moléculas de acetilcoenzima A, porque cada molécula de acetilcoenzima A tiene dos carbonos. Es decir, es una degradación en la cual se va a ir partiendo progresivamente, se van a ir separando dos átomos de carbono, dos átomos de carbono, dos átomos de carbono, hasta que ya el ácido graso se haya terminado de cortar. En las células animales, la beta-oxidación se produce en la matriz mitocondrial y también en los peroxisomas, pero en las células vegetales y en las levaduras solo se produce en los peroxisomas. ¿Por qué se denomina el proceso hélice de Linen? Pues porque uno de sus descubridores se apellidaba así y se llama hélice porque esta ruta lo que va a ser es una repetición de los mismos pasos, pero con un ácido graso cada vez más corto. Lo vamos a entender cuando lo veamos ahora. También se denomina beta-oxidación porque es el carbono beta el que va a oxidarse progresivamente en cada vuelta de hélice. El carbono beta es el segundo carbono después del grupo carboxilo, es decir, tenemos el grupo carboxilo, a continuación el primer CH2, que es el carbono alfa, y a continuación el siguiente CH2, que es el carbono beta. En cuanto a cómo se produce, lo primero es que se tienen que activar los ácidos grasos. ¿Cómo se van a activar? Pues uniéndose a una molécula de acetilcoenzima A
Y en esta reacción se va a gastar una molécula de ATP, dando lugar a un acilcoenzima A, que ahora lo vamos a ver en la reacción cuando baje un poco en la pantalla, que es el ácido graso unido a la coenzima A por su grupo carboxilo, y el ATP posteriormente se va a hidrolizar, en lugar de a ADP más P, se va a hidrolizar a AM, adenosín monofosfato, y 2 pirofosfatos, lo que equivale a consumir 2 moléculas de ATP, porque en realidad se rompen 2 enlaces de alta energía. La enzima que realiza este proceso es la acilcoenzima sintetasa o tioquinasa, cosa que no tenéis que saberos. Aquí tenéis el proceso de activación y lo que me interesa es que veáis la molécula de ácido graso para que recordéis un poco cómo eran los ácidos grasos. Es su grupo carboxilo unido a una cadena de una serie de CH2 y el último sería un CH3. Se va a reaccionar con la acetilcoenzima A, con el gasto de ATP, y se va a quedar unido por el grupo azufre de la acetilcoenzima A al grupo carboxilo. Este sería el acilcoenzima A. Y esto serían el adenosín monofosfato y el pirofosfato, que luego se va a dividir en 2 fosfatos inorgánicos, lo que equivale, como he dicho, al consumo de 2 moléculas de ATP. Bien, a continuación, como esto se produce en el citosol, los ácidos grasos tienen que entrar en la matriz mitocondrial. Os lo voy a explicar aquí, pero esto no tenéis que saberlo, por eso lo pongo también en cursiva. Entonces, el ácido graso activado, el acilcoenzima A, debe pasar del citosol a la matriz mitocondrial. Y el paso a través de esta membrana, de la membrana interna de la mitocondria, se va a producir gracias a la carnitina, que es una molécula a la que se va a unir el ácido graso, y esa carnitina va a volver a transferir el ácido graso a otra molécula de coenzima A. Pero esto es una cosa un poco que excede lo que nosotros tenemos que saber, simplemente os lo pongo aquí. El acilcoenzima A atraviesa la membrana externa y aquí se va a unir el ácido graso a la carnitina, liberando la coenzima A. La carnitina lo que va a hacer es transportarlo al interior de la matriz mitocondrial y ahí se va a soltar la carnitina y va a volver a unirse el ácido graso a un acilcoenzima A. Y ya una vez dentro de la matriz va a sufrir beta-oxidación. Como os digo, os lo explico por si alguien tiene interés y curiosidad en saber cómo se produce esto, pero con lo que nos tenemos que quedar es que el ácido graso activado, el acilcoenzima A, pasa del citosol a la matriz mitocondrial, donde va a tener lugar la beta-oxidación. La beta-oxidación de los ácidos grasos consiste en una serie de 4 reacciones que se van a repetir en forma de vueltas de hélice. En cada vuelta, como ya sugería al principio, el acilcoenzima A va a perder 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A y en cada vuelta se van a formar además un NDH más un protón y un FADH2. Una vez liberado este acetilcoenzima A, nos va a quedar el ácido graso con 2 carbonos menos, es decir, un acilcoenzima A con 2 carbonos menos que vuelve a sufrir el mismo proceso, vuelve a oxidarse y a liberar al cabo de 4 reacciones otra molécula de acetilcoenzima A y nos va a quedar otro acilcoenzima A con 2 carbonos menos y así sucesivamente hasta llegar al final. La última serie de vueltas, cuando ya solo nos quede un acilcoenzima A con 4 carbonos, al partirse en 2 va a dar lugar a 2 moléculas de acetilcoenzima A. Aquí voy a explicaros las 4 etapas del proceso que no tenéis que estudiaros, pero que es importante que las veáis para que entendáis cuál es el proceso de oxidación por el cual se libera un acetilcoenzima A en cada vuelta. Si os fijáis aquí, tenemos el ácido palmítico, que es el que tiene 16 carbonos, partimos de este ácido como ejemplo, y veis que está el carboxilo, que sería el carbono 1, este sería el carbono 2 o carbono alfa, y este sería el carbono 3 o carbono beta. Al terminar la vuelta de oxidación, el ácido graso se va a partir por aquí, de manera que se va a liberar el acetilcoenzima A y nos va a quedar un ácido graso que va a tener 14 carbonos, porque va a perder estos dos. La primera reacción es una deshidrogenación, en la que lo que sucede es que se forma aquí un doble enlace y se liberan 2 hidrógenos. Veis que aquí ya está el doble enlace y el FAD, la coenzima, se va a llevar estos 2 hidrógenos. Y lo que se forma es lo que se llama un alfa-beta-enoil coenzima A, cuyo nombre no nos importa demasiado. La siguiente reacción es que va a entrar una molécula de agua y esa molécula de agua se va a meter aquí en el carbono alfa y el carbono beta, un OH aquí y un H aquí, con lo cual se pierde este doble enlace. Entonces lo que se forma es un beta hidroxiacil coenzima A porque tiene un grupo hidroxilo en beta.
La tercera reacción va a ser una deshidrogenación del carbono beta, de manera que va a pasar de hidroxilo a grupo cetona. Entonces esto se va a llamar beta-cetoacilcoenzima A, de manera que tenemos aquí el grupo carboxilo unido a la coenzima A, lo veis, el carbono alfa y el carbono beta con el grupo cetónico. Y la última reacción va a producirse porque va a entrar una molécula de acetilcoenzima A, que lo que va a hacer es que se va a unir a este resto que nos va a quedar aquí y va a liberar este acetilcoenzima A. Se va a partir esta molécula, se libera este acetilcoenzima A que está aquí, y lo que nos va a quedar finalmente es un acilcoenzima A. Este grupo cetónico se va a unir a la coenzima A, que nos va a quedar aquí unida, y nos va a quedar un acil graso coenzima A con 14 carbonos. ¿Vale? Como os digo, las reacciones no hay que conocerlas, no hay que saber cuáles son esas 4 reacciones ni explicarlas, pero es importante que las entendáis porque también es un proceso que es relativamente fácil, es decir, cada ácido graso va a ir rompiéndose de 2 en 2 carbonos y se va a formar un grupo carboxilo en el siguiente carbono que se va a volver a unir a la coenzima A. El número de vueltas de la beta oxidación que experimentará un ácido graso va a depender del número de carbonos que tenga. En el caso del ácido palmítico, como tiene 16 carbonos, podríamos pensar que serían 8 vueltas. Bueno, pero son 7 porque en la última vuelta se van a producir ya las últimas 2 moléculas de acetilcoenzima A. Solo tenéis que imaginar unas tijeras que cortaran los carbonos de 2 en 2 y tendrían que cortar nada más 7 veces. Aquí os he puesto un resumen de la hélice de Linen para el ácido palmítico para que veáis un poco por qué se llama hélice de Linen. Este sería el ácido palmítico unido a la coenzima A. En la primera vuelta va a liberar una coenzima A y nos va a quedar un ácido graso con 14 carbonos en lugar de 16 y se van a producir un NADH más H y un FADH2. Ese acil graso coenzima A de 14 carbonos en la siguiente vuelta vuelve a liberar las 2 coenzimas, libera un acetilcoenzima A y nos quedará un acil graso coenzima A de 12 carbonos. En la siguiente vuelta sucederá lo mismo y cuando llegamos a la última vuelta nos ha quedado un acil graso coenzima A con 4 carbonos que va a liberar sus coenzimas y se va a partir en 2 moléculas que van a ser un acetilcoenzima A y el último acil graso coenzima A que nos queda es realmente el acetilcoenzima A. Por lo tanto, hemos obtenido 8 moléculas de acetilcoenzima A y van a sufrir la fase 3 de degradación, que es la degradación del acetilcoenzima A a CO2. El acetilcoenzima A entrará en el ciclo de Krebs, será degradado de forma aeróbica, igual que sucede en el catabolismo de glúcidos. Las coenzimas reducidas NADH y FADH2 se incorporarán a la cadena respiratoria y se producirá ATP como sucedía en el catabolismo de glúcidos. Vamos a ver el balance energético de la respiración aerobia del ácido palmítico para que veáis que produce muchísimo más ATP que la glucosa, por la sencilla razón de que son muchos más átomos de carbono los que tiene. La oxidación total del ácido palmítico, incluida la oxidación del acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, nos va a dar el siguiente balance energético. En primer lugar, la formación del acilcoenzima A. La activación del ácido graso, recordamos que consumía el equivalente a 2 moléculas de ATP, porque era una molécula de ATP, pero se rompían los 2 enlaces de alta energía. Las 7 vueltas de la beta oxidación van a dar lugar a 7 moléculas de NADH, que van a dar lugar en la cadena respiratoria a 7 por 3, 21 ATPs. Y las 7 moléculas de FADH2 van a dar lugar cada una a 2 ATPs, por lo tanto 7 por 2 van a ser 14 ATPs. En el ciclo de Krebs ya sabemos que cada molécula de acetilcoenzima A genera 3 moléculas de NADH, una de FADH2 y una de GTP, y como son 8, pues habrá que multiplicar por 8 cada una de ellas, 24 NADH, que generarán cada una 3 de ATP, por lo tanto 72 ATP. El FADH2, si os acordáis, producía en la cadena respiratoria, en la fosforilación oxidativa, daba lugar a 2 de ATP, por lo tanto, si son 8 de FADH2, pues serán 16, y el GTP ya sabéis que es convertible a 8 ATPs, son 8 moléculas de GTP, una por cada vuelta del ciclo de Krebs, nos dará 8 ATPs. En total, el ATP producido será el de los 3 procesos, hay que restar los 2 ATP que se consumen
y habrá que sumar los 21 y los 14 ATPs que se producen en la beta oxidación, más los 72 más 16 más 8 que se producen en el ciclo de Krebs por las moléculas de acetilcoenzima A. En total, 129 moléculas de ATP. Si quisiéramos calcular cuántos ATP rendiría la degradación de un triglicérido, tendríamos que multiplicar ese 129 por 3 ácidos grasos, suponiendo que sean los 3 ácido palmítico, y sumarle 22 ATPs que se obtienen en la degradación del glicerol, que no vamos a explicar de dónde salen esos ATPs, pero os acordáis que el glicerol se incorpora convertido en gliceraldehído 3-fosfato a la glucólisis. En total serían 409 ATPs lo que se produciría por la degradación de un triglicérido frente a los 36 o 38 que se producían en la degradación de la glucosa. Como veis, se produce muchísima más energía. Por lo que respecta a los 16 átomos del carbono, vamos a ver lo que pasa con los átomos de carbono del ácido palmítico. Os acordáis que se convierten en 8 moléculas de acetilcoenzima A, y en el ciclo de Krebs, acordaos también de que cada uno de esos carbonos del acetilcoenzima A se transforma en dióxido de carbono. Por lo tanto, se nos van a formar por 16 moléculas de CO2, 2 por cada acetilcoenzima A que se forme. Muy bien, pues ahora quería enseñaros unos esquemas que os he puesto, que son una síntesis del catabolismo de los glúcidos. Permitidme que los busque, a ver si los encuentro. A ver, este sería un esquema global en el que se ve cómo los triglicéridos, la glicerina se incorpora a la glucólisis y los ácidos grasos se incorporan al ciclo de Krebs. Y aquí sería la oxidación en el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Vale, vamos a ver los otros documentos, a ver si los localizo donde los tengo. Vale, este sería un esquema del catabolismo de los glúcidos. Esto es para que cuando hayáis estudiado el catabolismo tengáis un resumen en el que realmente con esto es con lo que os tenéis que quedar, ¿vale? Entonces se ve que en la glucólisis se forman 2 ATP y 2 NADH. ¿Qué pasa en condiciones aerobias? Anaerobias, las fermentaciones, el ácido pirúvico se reduce a etanol o ácido láctico para regenerar el NAD y que la glucólisis no se detenga. El balance energético de las fermentaciones, 2 ATP. En condiciones aerobias, descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, que va a dar lugar a acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A entra en el ciclo de Krebs. Os explica un poquito, resume lo que era el ciclo de Krebs, y os dice que se generan CO2, 3 NADH, un FADH2 y un GTP por cada grupo de acetilcoenzima A oxidado, y se regenera el ácido salacético. La cadena respiratoria os dice dónde tiene lugar, crestas mitocondriales, el NADH y el FADH2 transfieren sus electrones al aceptor final, que es el oxígeno, y por cada NADH más H se obtienen 3 ATPs y por cada FADH2 se obtienen 2. El balance energético de la respiración aerobia de la glucosa, 38 ATPs. Este sería un resumen del catabolismo de las grasas. La hidrólisis de los triglicéridos da glicerina y ácidos grasos. La degradación de la glicerina se convierte en dihidroxiacetona fosfato, que se degrada por la vía glucolítica. Y en la beta oxidación los ácidos grasos dan acetilcoenzima A. Cada fragmento de 2 carbonos va a dar un acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A se incorpora al ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, se une al oxalacético y pasa lo mismo que sucedía en el ciclo en la degradación de los glúcidos. La cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, otra vez lo mismo, por cada NADH 3 ATPs, por cada FADH 2. El balance energético por cada ácido graso en el caso del ácido palmítico sería 129 ATPs. Este es el esquema mío, que lo tenéis en fotocopia, y aquí veis la fase 1, en la que los triglicéridos se convierten en glicerina y ácidos grasos, los fosfolípidos también darían ácidos grasos, glicerina y ácido fosfórico, y veis que la glicerina se incorpora a la glucólisis y pasaría en la fase 3 al ciclo de Krebs, porque daría lugar al piruvato. Y los ácidos grasos se activan, entran en la mitocondria, y aquí tenéis las 7 vueltas de hélice en las que se liberan en cada vuelta FADH2 y NADH,
y en la que se producen 8-acetilcoenzima A, que en el ciclo de Krebs van a dar lugar, otra vez igual que los glúcidos, a 3NADH más H, FADH2 y dióxido de carbono. Y por último, un cuadro comparativo de los procesos catabólicos para que cuando ya habéis estudiado todo y os lo sepáis súper bien, podáis hacer un poco de síntesis de en dónde se produce cada uno de los procesos, quién es el dador inicial de electrones, quién es el aceptor de electrones y cuál es el rendimiento energético. Brevemente, la glucólisis en el citosol, el dador de electrones obviamente es la glucosa. El aceptor de electrones va a ser el NAD positivo, el NAD+, que se va a reducir a NADH más H. Y aprovecho para poner el paréntesis, que como siempre se me ha olvidado. Y se forman 2 ATPs por cada glucosa en la propia glucólisis. En la fermentación alcohólica, el piruvato obtenido en el citosol se va a reducir a acetaldehído. Lo que va a suceder es que el piruvato, si os acordáis, se descarboxilaba y daba acetaldehído, por lo tanto el aceptor de los electrones del dador, que es el NADH, es el acetaldehído que se reduce a etanol. No se producen ATPs. En la fermentación láctica también el dador es el NADH y el propio ácido pirúvico recibe esos protones y se reduce a ácido láctico, y tampoco se produce más ATP que el que se produjo en la glucólisis. ¿Qué pasa en la descarboxilación del piruvato cuando la glucosa se va a degradar por vía aerobia? Pues esto tiene lugar en la matriz mitocondrial. ¿Os acordáis de que el ácido pirúvico entraba en la matriz? Y este va a ser el dador de electrones que se los va a ceder al NAD+, que se va a reducir a NADH más H. Y ahí no se produce ningún ATP en principio. Simplemente vamos a obtener coenzima NADH, que si os acordáis por cada molécula de glucosa eran 2, porque una molécula de glucosa daba lugar a 2 piruvatos. En el ciclo de Krebs, que tiene lugar en la matriz mitocondrial, el dador de electrones es el acetilcoenzima A, es decir, una vez que ya hemos obtenido de toda esta cadena, desde la glucosa ácido pirúvico y del ácido pirúvico acetilcoenzima A, el que va a dar los electrones va a ser el acetilcoenzima A cuando se une al oxalacetato y sufre toda esa serie de reacciones. Los aceptores de electrones aquí son el NADH, el NAD positivo y el FAD, que se van a reducir, y además se va a producir un GTP por cada acetilcoenzima A. Acordaros que se producían 3 NADHs, un FADH2 y un GTP. En la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, que tiene lugar en la membrana mitocondrial interna, el NADH y el FADH2 son los dadores de electrones que se los van a ir cediendo a toda la cadena respiratoria, y finalmente el aceptor de electrones es el oxígeno, que se va a reducir a agua. El rendimiento energético es 3 ATPs por cada NH, 2 ATPs por cada FADH2. Vamos con los ácidos grasos. En la beta-oxidación de los ácidos grasos, que se produce en la matriz mitocondrial y en los peroxisomas, el dador de electrones es el ácido graso, obviamente al principio, y va a dar sus electrones al NAD+ y al FAD, que se van a reducir. Y el rendimiento energético de la beta-oxidación, digamos que en cuanto a ATP es negativo, porque consumía 2 ATPs la activación del ácido graso. La respiración aerobia de la glucosa no va a añadir nada más, aquí no ponemos nada más porque es el proceso global de todo lo que hemos visto, daba 36 o 38 ATPs, la fermentación daba los 2 ATPs de la glucólisis, y la respiración aerobia del ácido palmítico, una vez que todos estos NADHs que se producían entraban en la cadena respiratoria, es de 129 ATPs. Muy bien, pues esto es todo. Espero que veáis el vídeo, que me consultéis las dudas que tengáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.